Buscamos Hebreos capítulo 6. Esta tarde vamos a enfocarnos en los versículos 19 y 20 del capítulo 6 de la epístola a los Hebreos. Y vamos a leer a partir del versículo 13 y ponernos luego en los últimos dos versículos del capítulo 6. ¿Qué dice? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla de alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Que el Señor bendiga su palabra esta tarde. Y esta palabra, estos versículos, reposan de la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Y a lo mejor podemos pensar que ninguno de nosotros esta tarde lucha con la seguridad de salvación, ¿no? Sin embargo, este texto está en nuestra Biblia porque necesitamos recordar, necesitamos ser recordados, ¿no?, de este precioso bendición, ¿no?, que recibimos del Señor. Y semejante como los primeros lectores de esta epístola, puede ser que había momentos, o podemos llegar a momentos en nuestras vidas cuando necesitamos ser recordados, ¿no?, de la seguridad de nuestra salvación. Y hemos visto anteriormente en otras charlas sobre este texto que realmente sale, ¿no?, de versículo 12, cuando versículo 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hemos visto que nuestro ejemplo es Abraham, ¿no?, y cómo es por medio de la paciencia recibió, ¿no?, lo que Dios le ha prometido. Pero vamos a ver que en estos versículos habla de la seguridad de la salvación por medio de esta metáfora de un ancla, ¿no?, un ancla del alma, ¿no? Y anclas invocan la idea de firmeza y estabilidad. Se coloca en un ancla en el mar, a un lugar firme para que una nave no sea arrastrada por el viento o la corriente. El ancla que el versículo 19 habla es un ancla sobrenatural. Esta ancla se coloca hacia arriba, en el cielo. Las naves echan sus anclas al fondo del mar, a lugares donde no se puede ver. Mas el ancla que habla del versículo 19
habla de un ancla que se coloca en un lugar que solo se ve por fe. Penetra hasta dentro del velo. Y vamos a ver 3 detalles de este ancla en estos 2 versículos. La primera es, vamos a ver que su carácter es indestructible. Y vamos a ver también su lugar, donde se coloca, y luego su precursor también. Todo para darnos la seguridad de nuestra salvación. Su carácter es una esperanza indestructible, que es segura y firme como esa ancla que habla en versículo 19. Y esta ancla es la esperanza, ¿no?, que está puesto delante de nosotros, ¿no? Y esta esperanza tenemos porque los consejos de Dios son inmutables, ¿no? Sus propósitos eternos son inmutables. Y también su juramento es inmutable, ¿no? Que las cosas que sucedieron en el pasado tienen importancia en nuestra fe de hoy, para darnos la seguridad de salvación. Y esa esperanza que esos versículos hablan no es igual que la idea común de esperanza que solemos escuchar. Ese tipo de esperanza es solo una ilusión, que no llega más allá del mundo material, y lleva a la gente a la desesperanza, porque no tiene la firmeza, no tiene la seguridad firme que necesitamos. He leído recientemente en una carta el siguiente: los últimos años han quitado la seguridad de Europa. COVID mostró que no tenemos nuestra salud bajo nuestro control, con firmeza. La guerra en Ucrania saltó la alarma de la seguridad de Europa, ¿no? Y la subida de los precios de luz hicieron temblar nuestra seguridad económica, ¿no? Entonces, la esperanza que solemos oír es una ilusión, no nos da ninguna seguridad. Nosotros tenemos una esperanza segura y firme, porque está establecida según los propósitos y el juramento inmutables de Dios que hemos leído en versículo 18 y hemos considerado hace unas semanas. El ancla de un nave da seguridad firme, que protege las vidas de los tripulantes, ¿no?, en la nave. El ancla en los cielos da seguridad firme, que protege a los creyentes, a nosotros, hasta que llegaremos a nuestro destino celestial. Entonces, ese es el carácter de nuestra ancla de nuestra alma. Su lugar, dice en versículo 19 también, que penetra hasta dentro del velo, ¿no? Si hemos sido abrazados por Cristo, y Cristo es nuestro deleite y nuestro mayor tesoro, tenemos un ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. No dice que hasta la puerta, ¿no?, del templo, ¿no? Dice que hasta dentro, ¿no?, del velo. Y refiere al lugar santísimo del tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios está en una manera especial entre su pueblo. Entonces vemos su carácter, su lugar, y luego vemos su precursor en versículo 20, ¿no?, que dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor
hecho sumo sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Un precursor es alguien que va adelante. Y nuestra ancla de alma está segura y firme porque está atada a la obra de Cristo. Cuando está hablando de que Cristo entró por nosotros, está dando o se refiere, ¿no?, a la obra de Cristo. Jesucristo entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, ¿no?, según el orden de Melquisedec. Y la figura de Melquisedec en el Antiguo Testamento refiere a un sacerdocio perpetuo, que no termina nunca. Y la palabra precursor destaca la obra de Cristo como una ofrenda aceptable a Dios por el perdón de nuestros pecados. Podemos pensar en Hebreos capítulo 2, versículo 10, que habla de esta obra de Cristo, cuando dice en versículo 10 de capítulo 2 esas palabras: porque convenía a Dios, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción el autor de la salvación de ellos. La obra de Cristo. Cuando uno hace senderismo en la sierra, las sendas suelen estar libres de obstáculos como árboles caídos, porque los guardabosques trabajan para mantenerlas abiertas. Con una senda abierta pasamos con facilidad. Jesús vino al mundo para abrir el camino al Padre. Quitó el pecado, cargó con nuestro castigo y derribó la pared de enemistad que era como un muro entre Dios y nosotros. Y entonces ahora tenemos un camino abierto para entrar en la presencia de Dios hasta dentro del velo. Y cuando Jesús volvió al cielo, colocó firme el ancla de nuestro rescate. Por eso tenemos esperanza segura y firme, que estaremos un día en la presencia de Dios. Tenemos esa seguridad. Entonces tenemos un cable de rescate que no puede romperse nunca. Y esta palabra también, precursor, es una palabra parecida a la palabra ancla, ¿no?, que son palabras que tienen que ver con el mar, con las naves, ¿no? Y un precursor era un barco pequeño que cuando un barco, una nave grande en aquel entonces, ¿no?, y llega a una puerta, que no puede llegar al puerto porque el agua no está suficiente profunda, ¿no? Entonces un barco pequeño, un precursor, llevaría su ancla más allá dentro del puerto y echar su ancla allí para la nave. Entonces cuando el agua entra en la puerta, entonces la nave podía entrar fácilmente, ¿no?, porque tiene su ancla ya echada allí en el puerto. Así que Jesús asegura nuestra llegada, ¿no?, al puerto celestial delante de nosotros. Circunstancias inesperadas no pueden quitar este ancla. Ninguna persona puede quitar este ancla. La tentación no puede quitarla. La tribulación no puede quitarla. Nuestra torpeza no puede quitarla. Es un ancla segura y firme que penetra hasta dentro del velo, en la misma presencia de Dios. Seguridad de la salvación, tan importante para nosotros, por eso está en la palabra. Pensamos en Romanos capítulo 8,
Los versículos 31 a 39. Vamos a terminar con la lectura de esta palabra. Romanos capítulo 8, los versículos 31 a 39, que dice lo siguiente: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una descripción de nuestro ancla, el ancla de nuestra alma. Dios es mayor y más fuerte que todo lo que podemos enfrentar. Su juramento asegura la victoria sobre todo contra el tiempo que podemos experimentar. Que esta verdad nos dé esperanza real y ánimo palpable en nuestro peregrinaje hacia nuestro hogar celestial. Y que sea para nosotros también un motivo de adoración, de adorar a nuestro Dios por esta seguridad que nos ha dado en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga su iglesia esta tarde.